Población mundial, evolución histórica y tendencias futuras. La población mundial ha sufrido un crecimiento espectacular en los últimos 150 años. Las mejoras en la alimentación, medicina y calidad de vida han hecho que la población llegue a los 7.300 millones de habitantes. La gran mayoría está ubicada en el sudeste asiático, pero ¿cuáles son las tendencias futuras? En este vídeo podrás ver los crecimientos por continentes y los 3 escenarios posibles que se plantean. Ya hemos superado los 7.000 millones de habitantes, una cantidad muy grande si tenemos en cuenta que hace 1000 años la población apenas llegaba a los 310 millones de personas. Hace 1000 años la población en América y Oceanía era muy escasa. Entre Europa y África había unos 100 millones de personas y el grueso de la misma, 210 millones, estaba igual que hoy, en el sudeste asiático. El crecimiento generado por los nuevos nacimientos era compensado con la alta mortalidad. Las mujeres tenían más hijos que ahora, sobre todo por la falta de métodos anticonceptivos, pero la mortalidad infantil era mucho mayor. El siglo XV fue la época de los descubrimientos y de la colonización europea del mundo, especialmente América. Ahí fue donde hubo un salto cualitativo en el crecimiento de la población. En el siglo XVIII la revolución industrial y las mejoras en la agricultura permitieron aún más no ya aumentar la natalidad, sino disminuir el índice de mortalidad. Pero fue a principios del siglo XX, con la generalización de las vacunas, cuando el índice de mortalidad decreció hasta límites insospechados, produciéndose el boom demográfico actual. Lógicamente, la industrialización de la agricultura también permitió un excedente de alimentos. Dicho de otra forma, la esperanza de vida en 1850 de una persona era de unos 38,3 años. 150 años más tarde, en el 2015, la esperanza de vida de una persona es de 75,7 años, es decir, que se ha duplicado la esperanza de vida. Resumiendo, hace 10.000 años que se inventó la agricultura, pero el liberalismo económico de finales del siglo XVIII permitió la privatización de las tierras para su explotación, todo ello unido a los avances en ingeniería agrícola. La revolución industrial logró la mejora de transportes y del trabajo. En medicina, la mayor higiene unida a la generalización de las vacunas han convertido enfermedades letales en curables. Tan solo la viruela, que ya está erradicada, mataba a finales del siglo XVIII a un 0,2% de la población cada año. Y además las guerras afectan a menor cantidad de la población. Aunque las más cruentas de la historia han tenido lugar a lo largo del siglo XX, su impacto porcentual en la población es mucho menor que otras anteriores. La Primera y la Segunda Guerra Mundial mataron a 80 millones de personas, pero en términos relativos solo supuso en torno a un 3% de la población mundial. Por lo que respecta a la densidad de población, esta se concentra principalmente en el triángulo comprendido entre Japón, Pakistán e Indonesia, donde está la mitad de la población. La densidad poblacional se calcula dividiendo la población por la superficie. Las características de la población actual son las siguientes: mayores concentraciones humanas, altitud sobre el nivel del mar, proximidad al mar, continentes y proximidad a los polos. En la primera, la mitad de la población está en el sudeste asiático y luego hay gran parte en Europa occidental y la costa este de Estados Unidos. A mayor altitud, menor población. Las zonas altas de montaña están despobladas. Las zonas costeras, sin embargo, son las más pobladas que el interior de los continentes. Precisamente los continentes del hemisferio sur son los menos poblados: África, Sudamérica y Oceanía. Y por lo que respecta a mayor cercanía a los polos, menor población. De los 7.300 millones de habitantes que hay en la Tierra, la distribución por continentes es la siguiente. África ha experimentado un gran crecimiento, sobre todo a partir de 1950, fecha de la descolonización europea de este continente. El crecimiento de la población en Asia se ha experimentado a partir de 1800. En Europa el crecimiento fue a partir de 1700, lo que pasa que en 1950 se ha estabilizado. La conquista de América provocó un crecimiento imparable de la población, sobre todo de emigrantes europeos.
y algo muy similar a América ha ocurrido en Oceanía, aunque en menor escala. Y este es el mismo gráfico visto de otra forma. En Asia se concentra el 60% de la población mundial, con 4.400 millones de habitantes. Tanto en África como en América la población ronda en 1.100 millones de habitantes, en Europa es algo inferior con 800 y en Oceanía se llega a 38 millones. Tomando los datos desde 1950 hasta 2015, la evolución de la población hasta el 2100 puede tener diferentes escenarios. Con un intervalo de confianza del 95% hay tres posibilidades. La primera, la revisión, es que lleguemos a los 15.100 millones de habitantes, el doble que el actual. En el límite de confianza inferior llegaríamos a 12.300 millones de habitantes, casi el doble, y en el límite de confianza superior alcanzaríamos los 18.000 millones de habitantes, 2 veces y media más que el actual. En definitiva, que duplicaremos la población actual. Los problemas futuros que se plantean son varios. El primero es la concentración de la población en megaciudades, donde habrá mucha falta de espacio. El segundo es la concentración de la población en zonas costeras, y ojo, cuidado con la subida del nivel del mar. En tercer lugar, la falta de espacio en países del sudeste asiático, donde habrá conflictos internacionales por el territorio. Y por último, la escasez de alimentos, donde se destruirán ecosistemas. En resumen, un panorama no muy halagüeño.